Alberto Einstein dedicó toda su vida a estudiar las leyes que rigen el cosmos. Entendió la relatividad, dominó la mecánica cuántica, descifró la estructura del espacio y el tiempo mismo. Pero hubo algo, solo algo, que nunca pudo explicar, y lo atormentó hasta el día de su muerte. En enero de 1954, apenas 15 meses antes de su fallecimiento, Einstein escribió una carta privada dirigida a un filósofo llamado Eric Gutkind. En esa carta, Einstein reveló algo que impactaría al mundo si realmente lo entendieran. Admitió que, a pesar de todo su conocimiento, a pesar de todos sus descubrimientos, había algo fundamental en la existencia que permanecía fuera de su alcance. Esta carta se vendió en una subasta por $9 millones en 2018. Y lo que contiene cambia todo lo que creemos saber sobre la mente más grande de la historia. Antes de revelar lo que Einstein admitió en esa carta, necesitas entender algo crucial. Einstein no era ateo. Él mismo lo dijo. Cito: "No soy ateo. Prefiero llamarme un creyente no religioso". Fin de la cita. ¿Confundido? La mayoría de la gente lo está cuando lo escucha por primera vez. ¿Cómo puede alguien ser religioso pero no creer? La respuesta reside en un concepto que Einstein llamó religiosidad cósmica. En 1930, Einstein escribió un ensayo que definiría su filosofía espiritual. Identificó 3 tipos de experiencia religiosa. La primera es la religión nacida del miedo. Humanos primitivos temerosos de la muerte, de las tormentas, de lo desconocido, creando dioses para explicar lo que los aterrorizaba. La segunda es la religión nacida de necesidades sociales. Humanos buscando comunidad, moralidad, reglas para vivir, creando dioses que recompensan el buen comportamiento y castigan el malo. Pero la tercera, el tercer tipo de religión, es en lo que Einstein creía. La llamó el sentimiento religioso cósmico. ¿Qué es esta religiosidad cósmica? Einstein la describió de esta manera. Es el asombro profundo, el asombro reverencial, que surge al contemplar el universo. No tiene dogmas, ni iglesia, ni mandamientos. Es simplemente la sensación abrumadora de que el universo está, de alguna manera, ordenado, que existen leyes, hermosas leyes matemáticas, que gobiernan todo, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más grande, y que estas leyes revelan algo misterioso. Ahora aquí es donde se pone interesante. Y Einstein creía en lo que él llamaba el Dios de Spinoza. En 1929, el rabino Heriberto Goldstein envió a Einstein un telegrama haciendo una pregunta sencilla. ¿Cree usted en Dios? Einstein respondió, cito: "Creo en el Dios de Spinoza, quien se revela a sí mismo en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por los destinos y las acciones de los seres humanos". Fin de la cita. Esto es crucial para entenderlo. Einstein no creía en un Dios personal, un Dios que escucha las oraciones, un Dios que juzga, un Dios que interviene en los asuntos humanos. Pero absolutamente creía en algo que no podía explicar completamente. Spinoza fue un filósofo del siglo XVII que veía a Dios y a la naturaleza como 2 aspectos de la misma cosa. No un ser sobrenatural mirando desde arriba, sino la sustancia infinita de la realidad misma. Las leyes de la física, el orden del cosmos, la armonía matemática que subyace a toda la existencia. Eso, para Spinoza y Einstein,
era Dios. Pero aquí está el misterio que atormentaba a Einstein. Si las leyes existen, ¿quién las escribió? Einstein usó una hermosa analogía para explicar su confusión. Él dijo, imaginen a un niño pequeño, entrando a una vasta biblioteca. Las paredes están cubiertas de piso a techo con libros en todos los idiomas. El niño sabe que alguien debe haber escrito estos libros. ¿Pero quién? El niño no puede leer los idiomas, no puede entender las palabras, no puede comprender quién podría ser el autor. Sin embargo, el niño puede ver. Hay orden aquí, un sistema, un patrón. Alguien organizó esta biblioteca. Alguien creó esta disposición. Einstein dijo, cito, esa es la actitud de la mente humana hacia Dios. Vemos un universo maravillosamente organizado, obedeciendo ciertas leyes, pero entendemos las leyes solo a medias. Nuestras mentes limitadas no pueden comprender la fuerza misteriosa que influye en las constelaciones. Fin de la cita. Lean eso de nuevo. Nuestras mentes limitadas no pueden comprender la fuerza misteriosa que influye en las constelaciones. Esto es lo que Einstein no podía explicar. No si Dios existe. Para él, eso era obvio de alguna forma. Sino ¿qué es Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿Cómo surgieron las leyes? El legislador detrás de las leyes. Eso permaneció por siempre. Un misterio. En una entrevista con Guillermo Hermans, Einstein dijo algo que revela la profundidad de su confusión. Cito, Dios es un misterio, pero un misterio comprensible. No tengo nada más que asombro cuando observo las leyes de la naturaleza. No hay leyes sin un legislador. Pero ¿cómo se ve este legislador? Ciertamente no como un hombre magnificado. Fin de la cita. No hay leyes sin un legislador. Piensen en lo que está admitiendo aquí Einstein, el hombre que entendió el universo mejor que nadie en la historia. Reconoció que las leyes requieren un legislador, pero no pudo explicar quién o qué podría ser ese legislador. Esto es lo que lo atormentaba, no la duda. No tenía dudas de que algo estaba ahí, sino la incapacidad de comprender qué era ese algo. Déjenme llevarlos de vuelta a donde todo esto comenzó. En 1905, un joven empleado de patentes en Suiza publicó 4 artículos que revolucionarían la física. Uno de ellos contenía la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. Otro describía el efecto fotoeléctrico, que más tarde le valdría el premio Nobel, pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que incluso de joven, Einstein ya estaba lidiando con la cuestión de Dios. Creció en un hogar judío laico. Su papá era agnóstico. Su mamá venía de una familia de empresarios, pero a los 12 años, algo sucedió que cambió a Einstein para siempre. Leyó un libro sobre geometría y por primera vez vio el orden oculto debajo de la superficie de la realidad. Más tarde describió este momento como una experiencia religiosa. No religiosa en el sentido tradicional, sino un profundo despertar al hecho de que el universo sigue reglas, hermosas, elegantes, reglas matemáticas. A partir de ese momento, Einstein fue consumido por una pregunta: ¿por qué el universo está ordenado? ¿Y quién lo ordenó? A lo largo de su carrera, Einstein regresó a esta pregunta una y otra vez. Se carteó con teólogos, filósofos, científicos, cualquiera que pueda ofrecernos una perspectiva. En 1936, Einstein recibió una carta de una estudiante de 6º grado llamada Sofía. Ella le hizo una pregunta sencilla.
Los científicos rezan. La respuesta de Einstein revela su lucha de toda la vida. Él escribió, cito, «Todo aquel que está seriamente involucrado en la búsqueda de la ciencia se convence de que algún espíritu se manifiesta en las leyes que rigen el cosmos, un espíritu vastamente superior al del hombre, y ante el cual nosotros, con nuestros modestos poderes, debemos sentirnos humildes». Fin de la cita. Un espíritu vastamente superior al del hombre. Esto es lo que Einstein creía. No en un Dios que contesta oraciones, no en un Dios que realiza milagros, sino en un espíritu, una inteligencia, un algo incrustado en las leyes mismas. Pero, ¿qué era este espíritu? Einstein pasó décadas tratando de comprenderlo. Estudió filosofía, leyendo a Kant y a Schopenhauer. Se carteó con místicos y teólogos. Debatió con Niels Bohr sobre la naturaleza de la realidad. Y siempre, regresaba a la misma conclusión. Algo está ahí, pero no puedo explicar qué es. Considera por un momento la precisión del universo, la constante gravitacional, la velocidad de la luz, la masa del electrón. Si alguno de estos valores fuera ligeramente diferente, el universo no podría existir como lo conocemos. Las estrellas no se formarían. Los átomos no se enlazarían. La vida sería imposible. Einstein era profundamente consciente de este ajuste fino. Lo veía como evidencia de algo, aunque no podía decir qué. Él escribió, cito, «Quiero conocer los pensamientos de Dios. El resto son detalles». Fin de la cita. Los pensamientos de Dios. No Dios como una persona, sino Dios como la mente detrás de las matemáticas. La inteligencia que eligió las constantes, estableció las leyes, creó el orden. Eso era lo que Einstein quería entender, y eso fue lo que nunca pudo. Él escribió, cito, «Todo está determinado por fuerzas sobre las cuales no tenemos control. Está determinado para el insecto, así como para la estrella, los seres humanos, los vegetales o el polvo cósmico. Todos bailamos al son de una melodía misteriosa, entonada a la distancia por un flautista invisible». Fin de la cita. Un flautista invisible, una melodía misteriosa. Fuerzas más allá de nuestro control. Einstein podía escuchar la música del cosmos, pero no podía ver al músico. Ahora quiero mostrarles algo que la mayoría de la gente nunca ha visto. En aquella carta de 1954 a Eric Gutkind, aquella que se vendió por millones, Einstein escribió, cito, «La palabra Dios no es para mí nada más que la expresión y el producto de las debilidades humanas. La Biblia, una colección de leyendas honorables, pero aún primitivas que sin embargo son bastante infantiles». Fin de la cita. Si dejas de leer ahí, podrías pensar que Einstein rechazó a Dios por completo, pero estarías equivocado. Lo que Einstein rechazó fue la versión humana de Dios, el anciano en el cielo, el juez, la deidad personal que se preocupa por tus oraciones. Eso, para Einstein, era superstición primitiva, pero el orden, la armonía, la belleza matemática de la existencia, eso era innegable, ineludible y completamente misterioso. Aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. Einstein no estaba diciendo que Dios no existe. Estaba diciendo que Dios no es lo que la religión afirma. El verdadero Dios, si podemos llamarlo así, es el tejido de la realidad misma. Las leyes que gobiernan los átomos y las galaxias. Las ecuaciones que describen el espacio y el tiempo. El orden que de alguna manera, contra todo pronóstico, existe.
Y eso es lo que Einstein no podía explicar. ¿Por qué hay orden en lugar de caos? ¿Por qué existen leyes matemáticas? ¿Por qué el universo obedece reglas? Piensa en ello. No hay razón lógica por la que la realidad deba estar organizada. No hay razón por la que las matemáticas deban describir el mundo físico. No hay razón por la que deban existir patrones a escala cósmica. Sin embargo, existen, y ese hecho inexplicable, es lo que Einstein llamó el sentimiento religioso cósmico. La sensación de que hay significado en la estructura de la existencia, incluso si no podemos entender cuál es ese significado. En sus últimos años, Einstein habló de esto más abiertamente. Él dijo, cito, «Lo más incomprensible del universo es que es comprensible». Fin de la cita. Lee eso con cuidado. El universo sigue reglas que podemos entender, al menos parcialmente. Nuestros diminutos cerebros de primates, evolucionados para la supervivencia en la sabana africana, pueden de alguna manera decodificar las leyes que gobiernan los agujeros negros y las partículas cuánticas. ¿Por qué? ¿Por qué el universo debería ser comprensible en absoluto? Einstein encontró esto profundamente misterioso, profundamente significativo y, en última instancia, inexplicable. Algunos científicos de hoy descartan estas preguntas. Ellos dicen, las leyes simplemente son, no hay un porqué. Pero Einstein no estaba de acuerdo. Él creía que la existencia del orden era el mayor misterio de todos, más misterioso que los agujeros negros, que el entrelazamiento cuántico, que el origen del universo mismo, porque si existen leyes, algo debe haberlas establecido. Si existe orden, algo debe haber ordenado, y ese algo, ese legislador, ese flautista invisible, eso es lo que Einstein nunca pudo explicar. Ahora, quiero que consideren algo. Si la mente científica más grande de la historia no pudo resolver este misterio, ¿qué nos dice eso? Nos dice que algunas preguntas pueden estar más allá de la comprensión humana, que nuestras mentes, por brillantes que puedan ser, tienen límites, que somos como niños en una biblioteca, viendo los libros, sintiendo el orden, pero nunca comprendiendo completamente quién los escribió. Einstein aceptó esto con humildad. No pretendió tener respuestas que no tenía. Simplemente reconoció el misterio y se quedó maravillado ante él. Este es quizás el mayor regalo de Einstein para nosotros. No sus ecuaciones, aunque esas cambiaron el mundo, sino su honestidad sobre lo que no sabía, su disposición a decir, no puedo explicar esto, su admisión de que en el corazón de la realidad yace algo que no podía comprender. En una de sus últimas declaraciones sobre la religión, Einstein escribió, cito, «Mi religión consiste en una humilde admiración del ilimitado espíritu superior que se revela en los ligeros detalles que somos capaces de percibir con nuestras frágiles y débiles mentes. Esa convicción profundamente emocional de la presencia de un poder de razonamiento superior que se revela en el incomprensible universo forma mi idea de Dios». Fin de la cita. La presencia de un poder de razonamiento superior, revelado en el incomprensible universo. Einstein creía que algo estaba ahí, algo más allá de la comprensión humana, algo que explicara por qué existen las leyes que rigen el cosmos, por qué prevalece el orden, por qué la realidad tiene sentido. Pero no podía nombrarlo, no podía describirlo, no podía probarlo.
solo podía sentirlo. Acabas de descubrir lo que la mente más grande de la historia no pudo explicar. Aquello que persiguió a Albert Einstein hasta su último aliento. Esta es la información que no enseñan en las escuelas, porque plantea preguntas que no tienen respuestas fáciles. Cuando haces clic en "supergracias", estás apoyando la búsqueda de la verdad, sin importar lo incómoda que esa verdad pueda ser. Cada contribución ayuda a sacar a la luz más conocimiento oculto. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que se te permite no saber. Einstein, con todo su genio, admitió que había cosas más allá de su alcance. Si él podía abrazar el misterio, tú también puedes. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas fingir que lo entiendes todo. Puedes maravillarte ante la existencia, justo como lo hizo Einstein. Y ese asombro reverencial, esa maravilla, esa humildad ante lo desconocido. Ese es el sentimiento de la religiosidad cósmica. Eso es lo que Einstein llamó la forma más madura de espiritualidad. No la creencia en dogmas, no la adhesión a la tradición, sino un simple, profundo asombro reverencial. El universo está ordenado, y no sabemos por qué. Existen leyes, y no sabemos quién las escribió. La realidad tiene sentido, y no sabemos cómo. Einstein no pudo explicar estas cosas, ni nadie más puede. Y quizá así es exactamente como debería ser. Quizá algunos misterios están destinados a seguir siendo misterios. Quizá la pregunta es más importante que la respuesta. Quizá la búsqueda, la maravilla, el asombro reverencial es el punto. Déjame compartir algo que la mayoría de las biografías omiten. En sus momentos privados, Einstein a menudo se sentaba solo y miraba las constelaciones. Hizo esto a lo largo de su vida, desde su juventud en Alemania hasta sus últimos años en Princeton. Miraba hacia el cielo nocturno y se preguntaba, ¿cómo llegó a existir todo esto? Las ecuaciones podían describir cómo se mueven las estrellas, pero no por qué existen. Las matemáticas podían predecir dónde estarían los planetas en 1000 años, pero no quién los puso en movimiento. Einstein sintió esta brecha, este espacio inexplicado, más profundamente que nadie. Su colega y biógrafo, Abraham Pais, una vez le preguntó qué pensaba durante estos momentos. Einstein respondió, cito, «Pienso en lo extraño que es que el universo exista y cuán más extraño es que podamos entender partes de él». Fin de la cita. Que podamos entender partes de él. Esta frase revela la humildad de Einstein. Él entendió partes, no todo. La mente más grande de la historia admitió que había cosas más allá de su alcance, cosas que permanecerían para siempre misteriosas. Si algunas personas preguntan por qué esto importa, ¿por qué deberíamos preocuparnos por lo que Einstein podía o no explicar? La respuesta es simple, porque nos da permiso para no saber. Vivimos en un mundo que exige respuestas, certeza, explicaciones para todo. Pero Einstein nos mostró que incluso el genio más grande debe eventualmente inclinarse ante el misterio, que no hay vergüenza en decir, no entiendo, que la búsqueda de la verdad es más valiosa que pretender haberla encontrado. Einstein recibió miles de cartas a lo largo de su vida de personas que preguntaban sobre Dios, líderes religiosos que querían su respaldo, ateos que esperaban que se uniera a su causa, gente común que buscaba consuelo sobre la muerte, sobre el significado, sobre el propósito. A todos ellos,
Einstein dio la misma respuesta honesta. Él no lo sabía. No podía probar que Dios existe, pero tampoco podía probar que Dios no existe. Todo lo que podía hacer era maravillarse ante el orden que veía en todas partes y admitir que su origen permanecía más allá de su comprensión. En abril de 1955, a pocos días antes de su muerte, Einstein estaba trabajando en una teoría del campo unificado. Su sueño de toda la vida de combinar todas las fuerzas de la naturaleza en una ecuación elegante. Creía que si podía encontrar esta ecuación, se acercaría a la comprensión del legislador. Vería un destello de los pensamientos de Dios. Pero se le acabó el tiempo. El 18 de abril de 1955, Albert Einstein murió mientras dormía. Sus últimas palabras fueron pronunciadas en alemán, un idioma que su enfermera nocturna no entendía. Nunca sabremos lo que dijo. Quizá fue sobre física, quizá sobre Mileva o sus hijos, o quizá, en ese momento final, finalmente vislumbró lo que había pasado su vida buscando, aquello sobre Dios que nunca pudo explicar. Hay una historia, quizá apócrifa, que en sus últimas horas, Einstein murmuró sobre ver algo, un patrón, una estructura, algo que le daba sentido a todo. Si esto es cierto, no podemos verificarlo, pero habla de un profundo anhelo humano, el anhelo de entender, de ver detrás de la cortina, de conocer al legislador. Einstein sintió este anhelo más intensamente que casi cualquier persona que haya vivido, y murió aún sintiéndolo. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, que el genio tiene límites. Incluso la mente más brillante no puede responder a todas las preguntas. Algunos misterios persisten, quizá para siempre. Segundo, que la humildad es sabiduría. Einstein podría haber fingido saber. Podría haber inventado respuestas. Podría haber afirmado una certeza que no tenía. Pero no lo hizo. Admitió sus limitaciones. Y al hacerlo, nos mostró verdadero coraje intelectual. Tercero, que el asombro reverencial es apropiado. Cuando mires las constelaciones esta noche, recuerda que Einstein miró esas mismas constelaciones y sintió la misma maravilla que sientes tú, la misma confusión, la misma humildad, la misma sensación de que algo vasto e incomprensible se encuentra detrás de todo. No estás solo en tu incertidumbre. La mente más grande la compartió. Hay una última cosa que quiero que entiendas. Einstein no era un pesimista sobre este misterio. No se desesperó porque no podía explicar al legislador. En cambio, encontró alegría en la búsqueda misma. Una vez dijo, cito, «Lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón de existir». Uno no puede evitar sentir asombro al contemplar los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad. Es suficiente si uno intenta simplemente comprender un poco de este misterio cada día. Fin de la cita. Un poco de este misterio cada día. Ese era el enfoque de Einstein. No exigir todas las respuestas a la vez, sino encontrar satisfacción en el despliegue gradual de la comprensión. Aun sabiendo que nunca alcanzaría el final, esta es, quizás, la lección más liberadora que Einstein nos ofrece. No necesitas resolver el misterio de la existencia, solo necesitas apreciarlo. No necesitas entender al dador de las leyes, solo necesitas reconocer las leyes. No necesitas comprender el infinito, solo necesitas sentir asombro reverencial ante él. Ese sentimiento de religiosidad cósmica que Einstein describió está disponible para cualquiera.
No. Necesitas un doctorado en física. No necesitas entender la relatividad o la mecánica cuántica. Solo necesitas alzar la vista a las estrellas y maravillarte, sentirte pequeño ante la inmensidad, sentir que hay orden donde podría haber habido caos. Ese es el sentimiento que Einstein atesoraba por encima de todos los demás. Y es tuyo, si lo deseas. En el próximo video te revelaré dónde creía. Einstein, que vas cuando mueres, su teoría sobre lo que le sucede a la conciencia después de la muerte física, basada en su comprensión de la energía, la materia y las leyes que pasó su vida estudiando. Lo que él concluyó cambiará la forma en que piensas sobre tu propia mortalidad. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te lo pierdas. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que hay un dador de leyes detrás de las leyes que rigen el cosmos? ¿O crees que el universo simplemente existe sin razón? Comenta aquí abajo, dador de leyes o sin razón. Y dime, ¿cuál es la única cosa sobre la existencia que tú no puedes explicar? Leeré cada comentario en las primeras 2 horas. Gracias por ver hasta el final. Einstein pasó 70 años buscando respuestas. Encontró muchas, pero no todas. La mente más grande admitió que no podía explicarlo todo. Y esa admisión, esa honestidad, esa humildad, puede que sea su lección más importante de todas. Hasta la próxima. Mantente curioso, mantente humilde, mantente en asombro. Reverencial, el dador de leyes sigue siendo un misterio, pero la búsqueda de la comprensión continúa, y esa búsqueda es lo que nos hace humanos.